ayer muy temprano le dimos la información de que la economía mexicana había rebotado en el tercer trimestre, y cuando digo rebotado, pues es necesario dar el contexto de esta información, porque a tasa anual la economía mexicana sigue muy por debajo de su desempeño del año anterior, y si lo comparamos con el desempeño trimestre a trimestre, pues este rebote de 12% todavía no alcanza a recuperar lo perdido en los dos trimestres anteriores. Pero el que nos puede dar una información fundamentada sobre realmente qué significa este rebote, si es tan grande como se esperaba, si es menor a lo que se esperaba, si la tendencia es a que salgamos del hoyo en el que se ha metido la economía mexicana, pues él es Sergio Negrete, economista y académico del ITESO, quien nuevamente está en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Pascal, y muy agradecido de estar contigo, con todo tu programa. Hoy A vamos tus de órdenes. gane. Creo que ya has estado dos veces esta semana con nosotros, así que pues muy agradecidos Imagina. nosotros. No, yo, dime. No, no, te iba a preguntar, ¿cómo ves esto? ¿Debemos estar contentos con este rebrote? ¿Qué significa? ¿Cómo lo ponemos en contexto? A ver, no, el contexto es el que tú ya apuntaste, es grave, porque ciertamente, a ver, la buena noticia, con respecto al trimestre anterior, el tercer trimestre crece 12.1%. Tú ves esa cifra aislada y dices, bueno, somos China. O sea, esto es impresionante. Ujú. No, es realmente una recuperación parcial del tremendo desplome que se había observado en segundo trimestre. Ujú. Claro, cuando tú comparas contra el agujero en el que caíste profundamente y dices, bueno, ya me estoy levantando, pues muy bien, pero todavía te falta para salir. Entonces hay otras dos estadísticas que son necesario considerar. Sí, está ese 12.1% de recuperación, pero por otra parte, ¿cuánto con respecto al mismo trimestre del año anterior, el tercer trimestre de 19? Ahí tenemos una caída de menos 8.6%. Dice, bueno, ahora, los tres trimestres del año, primero, segundo, tercero, comparados con 2019, caída de 9.8%. Y esa es esta última cifra, Pascal, este 9.8, es lo que nos dice cómo va el año como un todo. Y por eso en este momento muchos pronósticos apuntan a una contracción para 2020 de 9% aproximadamente, que es pavoroso. A ver, es mejor que menos 10, menos 12, como de hecho yo te llegué a mencionar hace algunas semanas, Ujú. por supuesto, pero dejemos de presentarlo como una gran noticia, que vamos a caer 9% en este año, la peor recesión desde 1932. Entonces digo, hay que ponerlo en contexto, sin duda tienes toda la razón. Y la Y noticia sobre apunta, todo, Sergio, sí, además de tener un diagnóstico claro, pienso que tendría que haber una estrategia para acabar de salir del hoyo y poder colocarnos en la ruta de crecimiento sólido, ¿no? absolutamente, y eso es lo que no hay. Ya reafirmó el gobierno con su presupuesto, con todos los anuncios de criterios generales de política económica, la política fiscal para 2021, que no va a haber política fiscal contracíclica, no va a haber una expansión deficitaria del gasto público para tratar de empujar a la economía. Por eso se espera una recuperación tan mediocre en 2021 de Ujú. alrededor de 3%. Ujú. Entonces, si caímos 9 en 2020 y subimos 3 en 2021, pues eso ya te dice absolutamente todo lo que está pasando con la economía mexicana y por qué tantísima gente no va a recuperar su empleo, su ingreso, y por qué la pobreza va a aumentar de una manera tan estratosférica este año y sí, sin duda el que entra también. Sergio, cito a Julio Santaella, el titular de INEGI, quien tuiteó hace cosa de 20 minutos. Dice, la pandemia del COVID-19 no solo ha reducido el tamaño de la economía mexicana, con un PIB nominal registrando una contracción de menos 4.8% en el tercer trimestre, del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2020, sino también ha cambiado su estructura. Y sobre esto me gustaría preguntarte, pues dice Julio Santaella que pues ahora pesan más las actividades agropecuarias, ¿no? Y pesan menos, por ejemplo, la construcción, el transporte, los servicios de alojamiento y la preparación de alimentos. Espero no estar interpretando mal esto, pero bueno, tardamos un tiempo en dejar de ser una economía predominantemente rural para ser una manufacturera,
y pues ahora vemos cómo la economía rural está, pues ya tiene un peso mayor dentro del PIB. Sí, efectivamente, deja darle un poquito de números con respecto al... deja usarlo de 3 trimestres, que es el cuadro más completo, Pascal. En los 3 trimestres de 2020, el sector agropecuario, actividades primarias, ha crecido, crecimiento, y es lo que está diciendo Julio Santaella, 1.2%. Las actividades secundarias han caído, manufactura, 12.5%. Y las terciarias, servicios, han caído 8.8. Entonces tienes una subida de 1.2 que contrasta. Es esto lo que está diciendo el presidente del INEGI, efectivamente. Ahora, no es tanto, deja acotar esto, no es tanto un retroceso a volver a ser un país rural. Es que hay ciertas actividades que por sus características tan prioritarias en una pandemia, esto es la producción de alimentos, la ganadería, esa no la puedes parar. De hecho, no, al contrario, tienes todo el incentivo para mantenerla, porque eso sí la gente no va a dejar de comer. Entonces, esto es lo que te ha mantenido esas actividades, y en cambio, comercio, transporte, pues se ve muy severamente afectado. No, es una transformación, sí, sectorial de la economía mexicana, pero no lo veas como algo permanente, simplemente se mantuvo con solidez aquello que era lo más prioritario en la economía en ese momento, como son las actividades primarias. Pero ciertamente sí es algo notable de toda esta pandemia, este resultado tan fuera de serie como apuntas, ¿no? De, en cierto modo, volver a... surge de nuevo la importancia de las actividades agropecuarias. Pues Sergio, siempre un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. No, de veras es, como tú dices, 2 veces esta semana, bueno, es un honor singular, Pascal. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Sergio Negrete es economista y académico del ITESO. Vamos a